Buenos días, amados hermanos. Nuevamente estamos con nuestra hermana Débora, aquí en la radio de Benecer, de las Suelas Piedra, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes, amados hermanos. Estamos en un momento muy especial, ¿verdad?, que el mundo está viviendo, con guerras, rumores de guerra, como dice Mateo 24:7. Estamos viviendo ya consecuencias de hambre en muchos países del mundo, viendo, hermanos, supermercados en Europa que las góndolas están vacías, amados hermanos. Y todo esto es como señal de la venida de Cristo. Y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, hermanos, no estamos ciegos para no ver lo que va a suceder. Como siempre les digo, la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies y alumbra, ¿verdad?, nuestro camino. Y nosotros, hermanos, no nos puede agarrar como ladrón en la noche la venida del Señor, sino que nosotros sabemos los tiempos conforme a las Escrituras. Y estamos viendo, amados hermanos, como dice la palabra en Joel, ¿sí?, señales en el sol, señales en la luna. Y muchos de nosotros los cristianos no damos importancia a esas señales que Dios está mandando, hermanos queridos, ¿sí?, sobre el sol y la luna. Y nosotros seguimos viviendo como que no pasa nada. Pero Dios te habla, te dice, amados hermanos, en cada movimiento de eclipse siempre hubo un terremoto, siempre hubo desastres naturales para cada lado que apuntaba esa luna, amados hermanos. Ayer un eclipse ahí en Europa que agarra Croacia, que agarra Rusia, bueno, y una gran parte de ese lugar, amados hermanos, y uno está viendo, sí, los desastres que van a venir. Y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. No alcanza, amados hermanos, decir, está todo escrito en la Biblia. Está todo escrito y todo se va a cumplir. Eso es como Poncio Pilato, lavarnos las manos, amados hermanos. Nosotros Dios nos llamó para estar clamando, gimiendo, cuando veamos todas estas cosas. ¿Sí? Apareció otro pez remo sobre México, amados hermanos. Y cuando sabemos que aparece un pez remo, es porque viene un desastre natural, ¿verdad? Entonces algo va a venir sobre México en estos días, ¿verdad? Algo va a suceder para donde apuntó este eclipse que hubo, ¿sí?, de la luna roja, amados hermanos. Y nosotros como hijos de Dios no podemos ser ciegos a todas estas cosas, porque Dios la ha puesto como señales, amados hermanos. Lo del pez, yo por lo menos no lo encontré nunca en la Biblia, y eso que lo busqué, capaz que está. Pero la ciencia, ¿verdad?, habla que cada vez que aparece ese pez remo, que es un pez largo y bien finito, amados hermanos, es que ese pez está en las profundidades del mar, y cuando sale hacia arriba es porque viene una catástrofe. Estamos viendo, amados hermanos, la ciencia hablar sobre las fallas de San Andrés y que están esperando, por eso FEMA se ha movido en toda esa parte, amados hermanos, de las fallas de San Andrés. FEMA, ¿sí?, se ha movido de una manera tremenda porque saben que viene un terremoto de 12 puntos, amados hermanos. Búsquenlo y entérense. Entonces el mundo está convulsionado en todo sentido, en terremotos, en hambre, pestilencia, anegándose en agua, la maldad de los hombres en cada país, amados hermanos, ¿verdad? Y todo está como señal para que tú no seas ignorante, ni yo tampoco seamos ignorantes, para que nos preparemos.
para que nos preparemos. Por eso que Dios nos ayude, ¿verdad?, a tener nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que examinarnos, ¿sí?, si realmente nosotros estamos bien delante de Dios. Y hoy a las 5 de la mañana Dios me daba en Santiago. Sabemos que Santiago es el hermanastro de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús nace a través del Espíritu Santo y de María, pero Santiago nace de José y de María. Y un hombre que despreciaban a Jesús. Todos estos hermanos despreciaban a Jesús, dice la Biblia, y muchas veces lo tentaban a Jesús, dice la palabra de Dios. Pero ellos observaban, ¿verdad?, la vida de Jesús, que era totalmente distinta a la vida que hacían ellos y lo que hacían los demás. Entonces los ojos de estos hermanos, que después se convierten, ¿verdad?, ellos veían a este Jesús tan amoroso, a este Jesús tan lleno de amor, de piedad, de misericordia, ¿verdad? Y cuando se convierten, como se convirtió Santiago, ¿verdad?, Dios le permite hacer esta carta con la profundidad que habla, amados hermanos, porque era el hermano de él. No es que se lo contaron, lo vivió en carne propia a nuestro Señor Jesús. Y allí en Santiago 2, amados hermanos, dice así la palabra de Dios: amonestación contra la parcialidad. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y este punto, hermano, es fundamental para cuando venga Cristo. Que nosotros no hagamos acepción de personas, porque esto es doloroso para el corazón de nuestro Señor Jesús. Que nosotros hagamos distinción con fulano y a mengano lo corramos para un costado. Y Dios es un Dios que todo lo ve. Dios es un Dios santo, puro, que te deja como a Judas. Pero llega el momento que si no te arrepentís, vas a terminar como Judas, ¿verdad? Porque no pasa nada, pero llega un momento que sí pasa, como le pasó a Judas, amados hermanos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Fíjate cómo habla el hermano de Jesús, ¿sí? Nuestro glorioso Señor Jesucristo. Lo terminó amando a Jesús. Lo terminó amando. Y él veía que Jesús no hacía acepción de personas, que para él todos eran iguales. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado. El desprecio, amados hermanos, el desprecio, que en estos 34 años nosotros lo hemos visto, ustedes lo han visto, por no tener temor a Dios, por no escudriñar las Escrituras, amados hermanos. La cantidad, hermanos, la cantidad de personas pobres que han sido despreciadas dentro de la iglesia, por su manera de vestir, por su manera de hablar, hermanos, y viene alguien, ¿verdad? Viene alguien con plata, para el auto frente a la puerta de la iglesia, un auto 0 kilómetros, baja del auto con un traje, su corbata, y ya desde el portero hasta el que dirige le buscan el mejor lugar.
Pero viene un pobre con las chancletas, con los dedos de afuera, ¿verdad? Y no le das el primer lugar. Como que Dios no ve. Como que Dios no ve. Como que Dios no existe. Amados hermanos, como que Dios no existe. Qué tremendo, ¿verdad? Porque este joven, con dinero, buen auto, buen traje, anillo de oro, puede diezmar bien. Me va a ser de servicio para dentro de la iglesia por el caudal de dinero que tiene. Pero aquel otro, le tengo que comprar ropa, lo tengo que vestir. Entonces, ¿a quién elegimos? ¿Aquel que está pasando hambre? ¿Aquel que está mal vestido? ¿Que te viene de chancleta a la iglesia? ¿O aquel que viene mostrando el poderío y el caudal de dinero que tiene? ¿A quién vas a amar? ¿A quién vas a arrimarte primeramente? ¿Al acaudalado o al pobre? Mañana Dios te va a pedir cuenta. Es tremendo, hermano, lo que Dios puso en mi corazón hoy. Dios te va a pedir cuenta. Y nosotros, hermanos, en 34 años hemos vivido y visto todas estas cosas, amados hermanos. Pero Cristo viene ya. Por eso el Señor dice, yo no los conozco, hacedores de maldad. No han hecho la voluntad de mi Padre. Mira lo que dice en el 1:27 de Santiago. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo. Nosotros fuimos llamados como cuerpo de Cristo y tenemos la cabeza que es Cristo, que Él ama a todos por igual, amados hermanos. Pero Él hace una cesión a los pobres, a las viudas, amados hermanos, y a los huérfanos. Verdaderamente nos estamos preocupando de aquellas hermanas viudas. ¿Nos estamos preocupando de aquellos huérfanos? ¿Estamos extendiendo la mano de amor, de misericordia, de bondad sobre ellos? ¿Estamos actuando como cuerpo de Cristo? Son cosas que tenemos que preocuparnos de hacer, porque es agradable ante los ojos de Dios. ¿Se acuerdan el rico y Lázaro? ¿Verdad? Los dos murieron. Los dos murieron. Pero el rico, con toda su soberbia, se fue al infierno. Y el pobre Lázaro, que estaba lleno de llagas, solamente los perros le lambían la llaga, estaba en el seno de Abraham. Uno estaba con Abraham y otro estaba en el infierno. Y nosotros somos tan ignorantes, que nosotros damos prioridad a aquel que tiene dinero, a aquel que tiene estudio, a aquel que puede ser una eminencia en un doctorado, en no sé, abogado. Le damos la prioridad, siéntese acá, siéntese acá. Está cómodo, quiere que le traiga un almohadón. Pero el otro que duerme en el suelo bajo cartones, ¿verdad? No le deshices. No le deshices. Entonces, hermano, Cristo viene y nosotros tenemos que saber que Dios ama al pobre. Antes de nosotros, hermanos, tener allí la casa de oración, 1 año y medio antes, Dios me hablaba casi todos los días con voz audible, a través de la palabra. Y yo le decía a la sierva del Señor, no sé qué pasa, pero la palabra venía: a los pobres los tendrás siempre con vosotros. Y aquello
hermano, era constantemente. Yo iba a la iglesia en Montevideo, me iba en el ómnibus y sentía aquella voz dulce del Señor. A los pobres los tendrás siempre con vosotros. Y llegó un momento que el pastor Freddy, pastor Laciú, me levantan de pastor. Y aquello, hermano, yo le decía a Mari, todo lo que Dios me habló hace 1 año y medio atrás, yo tengo que amar a los pobres. Tengo que honrar a los pobres. Porque fue lo que Dios me habló 1 año y medio antes, amados hermanos. Preocuparme de mis hermanos. Si tienen comida, si no tienen comida, si necesitan dinero, si tienen para el gas, si tienen para pagar la luz, si tienen para comprar un remedio. ¿Qué va a hacer Dios si nosotros como siervos de Dios no nos preocupamos de eso? Tú tienes que saber el estado de tus ovejitas, dice la Biblia. Amados hermanos, la ofrenda, los diezmos, es para compartir con el pueblo de Dios. Es para compartir con el pueblo de Dios. Haya alimento en mi casa, amados hermanos. Pero nosotros queremos figurar y nos despreocupamos de lo que Dios nos manda. Que Dios tenga misericordia de mí, primeramente, y de todos aquellos que me están escuchando. Porque si vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Mira, ahora me viene al corazón, y voy a dar el nombre. Nuestro amado pastor Martín Cardoso. Un pastor con un amor que yo no lo tengo. Yo no tengo el amor que tiene el pastor Martín. Y mi hermana, la pastora, la esposa de Martín. Un día fui a predicar, amados hermanos, fui a predicar. Me invitaron para ir a predicar. Y dice fulano, no me acuerdo el nombre, pase a levantar la ofrenda. Y cuando yo lo miro, fue a levantar en chancleta la ofrenda, hermanos queridos, y todavía las chancletas rotas. Yo cuando vi eso, me puse a llorar, hermano. Me puse a llorar. ¿Cuánta hipocresía hay en nuestro corazón? ¿Cuánta hipocresía hay en nuestras vidas? Que si no estás bien vestido no podés servir a Dios. Porque buscás el estatus de lo que dicen los demás y no lo que dice Dios. ¿Cuánta hipocresía hay en nuestros corazones, hermano? Me acuerdo que ese muchacho oró para levantar la ofrenda de una manera, hermano, que tocabas a Dios con las manos. Bajo una unción de Dios cuando oró ese muchacho, hermano, que fue algo maravilloso. ¿Cuántas veces levantamos la ofrenda y no se siente ni la presencia de Dios? Porque estamos acartonados. Amados hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano. Me acuerdo un día, en la mañana, vi una persona que estaba influenciada por espíritu, estaba endemoniada. Y estábamos yo y la sierva, hermano, allí orando, clamando. Y de repente aparece un pastor en casa, con ropa de trabajo, con sus manos sucias. Precisaba algo que yo tenía de herramienta. Y le digo, a vos te mandó Dios, vení conmigo. No, así no puedo entrar dentro de la iglesia, me dijo.
Con esta ropa, con las manos sucias, no puedo entrar dentro de la iglesia. Vení que te preciso. Hay una persona que está endemoniada y necesitamos que vos me apoyes en oración. A veces estamos acartonados, hermano, de una manera que no entendemos, no comprendemos. Después terminó abrazado a mí este pastor, diciéndome, gracias, hermano, gracias. Gracias porque Dios nos usó para liberar a este hombre. Amados hermanos, qué tremendo como nosotros, hermanos, tenemos que saber que la humildad, la sencillez, es donde Dios va a actuar contigo. Con la humildad, con corazones contritos y humillados, jamás Dios desprecia, hermano. Pero nosotros miramos si tiene dientes, si no tiene dientes. No, el estatus de la iglesia. Me acuerdo nuestro pastor, tenía 3 dientes adelante, 2 dientes nada más y predicaba a multitudes. Amados hermanos, qué tremendo. Dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Mirá lo que dice el Espíritu Santo a través de la boca de Santiago, hermano. Escucha bien, te lo vuelvo a repetir. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Ojo, hermano, tenemos que ser renovados en los pensamientos de Cristo. Y miren el 5 lo que dice, 2:5 de Santiago. Hermanos míos, amados, oír. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? No está hablando pobre en el espíritu. No está hablando pobre en el espíritu. Está hablando de pobreza, no tener para comer, no tener para vestirse. Porque están los pobres en espíritu y los pobres que les falta alimento. Jesús le dijo a los discípulos, por cuanto tuve hambre, me diste de comer. Por cuanto tuve sed, me diste de beber. Por cuanto tuve preso, me fuiste a visitar. Pero Señor, ¿cuándo hemos hecho esto contigo? Porque se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Hermanos míos, amados, oír. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. ¿Cuánto nosotros tenemos que cambiar la manera de pensar? Y pensar como piensa Cristo. Actuar como actúa Cristo. Tener compasión como tiene Cristo. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Escucha bien. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos. ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a las tribunales? ¿No son ellos los que están contra la palabra de Dios? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. El que no se ama a sí mismo, no puede amar a su prójimo. El que no se ama a sí mismo, no puede amar al pobre, a tu vecino, a un familiar. Son mentiras que amás.
tenés una fachada de amor, porque la Biblia es clara. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis asesión de personas, cometés pecado. Escucha bien. Cometés pecado. Esto es doloroso, hermano. Que creyendo que estás bien delante de Dios, haces cosas que a Dios no le agradan. Y cuando venga Cristo vas a estar como las 5 vírgenes insensatas, con la lámpara apagada. Con la lámpara apagada. Porque el que contrita al Espíritu Santo, hermano, por no amar a un pobre, por no amar a una viuda, por no amar a un huérfano, hermano, castigo tiene. Castigo tiene. Y ahora después vamos a llegar a ese castigo. Pero si hacéis asesión de personas, cometéis pecado y quedás convictos por la ley como transgresores. ¿Sabe las veces, en estos 34 años, que yo muchas veces me he acercado a un consiervo para decirle mi problema, para decirle, amados hermanos, lo que me estaba pasando, amargado yo, dolorido, y acercarme a mi consiervo, ¿verdad? Para decirle, me está pasando esto, y de repente viene otro pastor y te dejan hablando solo. Te dejan hablando solo. Asesión de personas. Atendé a aquel que tiene un problema. Y el otro que espere. Pero hacen asesión de personas. ¿Te parece que estás bien delante de los ojos de Dios? No, estás bien delante de los hombres, pero no delante de los ojos de Dios. ¿Saben las veces que me han dejado hablando solo? Y yo no poder contar mis problemas para pedir un consejo. Lo he vivido, hermano, lo he vivido. No es que me digan a mí, fulano, no, yo lo he vivido, ¿verdad? Y como pastor lo he vivido. ¿Qué será un pobre? ¿Qué será una persona, hermano, que entra descalza entre la iglesia y se quiere sentar en el primer lugar y lo corren para el fondo o lo corren para afuera? Cuando vino aquel hombre argentino a predicar una iglesia grande de acá a Las Piedras, el hombre se vestía como bichicome. Amados hermanos, se vestía como bichicome, todo andrajoso. Y antes de predicar, cuando comenzaba la reunión, entró acá en una iglesia a Las Piedras. Se fue a sentar adelante y lo corrieron para atrás. Se fue a sentar por el medio y las hermanas que estaban allí se cambiaron de sillas. El que estaba allí como mujer, como diácono, lo sentó en el fondo. Él se cambió de lugar y empezaban a reprender al diablo. Reprendían al diablo, hermano. Reprendían al diablo. Cuando iba a empezar la prédica, él ya se había ido, se puso traje y corbata y subió al púlpito, hermano. Y sabía clarito quiénes eran los que lo habían maltratado. Y casi todos eran obreros. Casi todos eran obreros. Y de arriba el púlpito predicó sobre el amor. Y le dijo, acá acaba de entrar una persona andrajosa y tú reprendías al diablo. Y tú lo sacaste adelante y lo sentaste para atrás. Y ustedes se corrieron de asiento para que no estuviera al lado de ustedes. ¿Ese es el amor de Cristo? ¿Eso es lo que predican acá? Lo dejó pegado. Lo dejó pegado a todo el Señor. Eso sucedió acá en Las Piedras. Y un pastor argentino, hace años de esto. ¿Verdad? ¿Cuántas veces dice la Biblia
hermano, recibimos personas que son ángeles enviados por Dios para probar tu corazón. Y nosotros seguimos de largo como que somos fulano de tal, mengano. Pero nuestro corazón, hermano, no es agradable a los ojos de Dios. Pero si Dios trajo esta prédica, es porque te ama y quieres que te arrepientas. Que entiendas los errores que has hecho para pedirle perdón a Dios, porque estás a tiempo de que Dios te perdone. Pero vosotros habéis ofrendado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis asesión de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Escucha bien, hermano. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos, de toda la ley. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matás, ya te has hecho transgresor de la ley. Ya no estás viviendo en el Espíritu, porque el que vive en el Espíritu hace la voluntad de Dios y es libre de toda ley. Pero cuando vos haces asesión de personas, estás transgrediendo la ley. Fíjate qué pecado asqueroso delante de los ojos de Dios. Tenés todo lo demás bueno, todo bien delante de los ojos de Dios, pero desprecias al pobre. Te hiciste transgresor de toda la ley. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos de la ley. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matás, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Mira lo que dice acá. Porque juicio, escucha bien, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero yo nunca lo leí eso. Hermanos, que Dios tenga misericordia de mí, que Dios tenga misericordia de Débora que está conmigo acá, que Dios tenga misericordia de ti, porque juicio sin misericordia se hará con aquellos que no han tenido misericordia. Por eso, hermanos, tenemos que hablar la verdad. No nos tiene que temblar las piernas para hablar la verdad de Cristo. Para eso nos llamó Dios. Para eso nos llamó Dios. Yo lo conté acá en la radio hace unos cuantos meses atrás, cuando yo me fui muerto de hambre a trabajar a la Argentina, amados hermanos, y ellos me recibieron con los brazos abiertos, allí en la Argentina. Yo iba a la iglesia, hermano, venía con las valijas de herramientas que pesaban, pero no podías dejar en el trabajo la herramienta, tenías que andar con ella, ¿verdad? Y un taladro, una moladora, un martillo, una maceta, aquello pesaba. Y venías sudado porque trabajabas en casa de familia, colocando ventiladores de techo y haciendo arreglos. Pero yo sabía, con el cansancio que tenía, la humedad y el calor que había, mis pies estaban hinchados, y si yo llegaba a la casa de mi hermana, me pegaba un baño, comía y me acostaba a dormir. ¿Qué hacía yo? Me iba con las 2 valijas de herramientas, todo sudado,
con la ropa sucia de polvo, de hormigón, de lo que fuera, y entraba en esa iglesia de 1500 hermanos, 1800 hermanos, amados hermanos, y allí aquellas mujeres vestidas espléndidamente, amados hermanos, con cada saco que no sé lo que valdría, cada vestido, hermano. Bueno, aquello era divino ver esas mujeres, ¿verdad? Pero más divino era ver el amor de ellas. Venían, me abrazaban. Hermanito, gloria a Dios que venís así. Estás peleando la bendición. Me abrazaban, me besaban. Amados hermanos, yo estaba todo sucio y ellos estaban de punta en blanco vestidas. Allí comprendí lo que era el amor. Allí comprendí lo que era el amor. Amados hermanos, que Dios nos ayude a poder entender, ¿verdad?, cómo Dios quiere que tú seas y que yo sea. No importa la ropa que tengas. No importa la ropa que tengas. No sé cuánto me quedan. 2 minutos. Quiero dar un testimonio, amados hermanos. Cuando a mí se me incendió la casa, ¿sí?, yo toda la vida soñé con un buzo escote en B de piel de durazno. Con la pobreza que yo tenía los miraba de lejos, pero mi corazón anhelaba. Y cuando se me prende fuego la casa, una de las cosas que me regalaron fue un buzo escote en B rojo de piel de durazno. Nuevito, mi talle. Y le digo a la sierva, mirá el regalo que me hace Dios. Lo que yo anhelé toda mi vida. Y cuando digo, esto lo voy a dejar solamente para la Santa Cena. Y cuando voy a la iglesia, yo estaba de portero, aparece un borracho, lloviendo, mal vestido, o sea, con una camisita todavía no estaba abrochada como tenía que estar, me acuerdo. Y el Señor me dice, dale el buzo. El Señor me dijo, dale el buzo. Y yo, hermanos, dije, yo no le doy nada. Esto no es de Dios. Si Dios me lo dio, ¿cómo decir que lo regale? Y entró el muchacho para adentro y el Señor me dijo, te dije que le dieras el buzo. Lo saqué para afuera, me saqué el buzo y se lo di. Hermano, cómo Dios ama a los pobres, cómo Dios ha tratado con mi corazón. Yo estaba idolatrando ese buzo. Estaba idolatrando ese buzo. Y Dios me libertó. Hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Examinemos nuestro corazón, ¿verdad? Y que el Señor nos guarde, nos cuide y nos proteja. Volvámonos al Señor de todo corazón. Amén. Nos vamos y será hasta mañana, ¿verdad, Débora? A la misma hora. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con ustedes.